¿Qué es un fondo monetario? No sé si has escuchado últimamente en los últimos meses, sobre todo desde que los tipos de interés están altos, tanto en Europa, América Latina como Estados Unidos y demás geografías, que se ha puesto de moda un tipo de producto financiero llamado fondo monetario como alternativa de inversión, obviamente conservadora, a, por ejemplo, las típicas cuentas remuneradas o depósitos bancarios. Lo cierto es que según las estadísticas que he estado consultando en la web racing.com o .net, .es, vaya, ninguna de las dos, pues los fondos monetarios representan tan solo el 1,5% del total, digamos, de parque de fondos de inversión en España. Y es uno de los productos financieros más desconocidos para el público que no está dentro del sector de las finanzas. Y de hecho es desconocido hasta para gestores, digamos, de bajo nivel, como por ejemplo gente de sucursales bancarias, etcétera, porque el otro día fui a preguntar a un banco, que no diré el nombre, porque ya se puede deducir un poquito la persona, porque muchos sabéis dónde vivo. Fui a la oficina a preguntar por fondos monetarios y la chica se quedó en blanco. No sabía lo que es un fondo monetario. Imagino que se le habría olvidado porque imagino que para la carrera o para entrar al banco pues sí que tienes que saber la definición. Pero en definitiva es un producto financiero bastante olvidado o bastante desconocido para la gente en general. Entonces en este podcast, aprovechando que hoy hay poco que comentar porque a las 8 tenemos la decisión de tipos de interés de la Fed y hasta las 8 y 8 y media, que es la rueda de prensa de Powell, pues no tenemos tampoco mucho más que comentar. Entonces, aprovechando eso, ¿por qué no hacer un episodio de estos Evergreen hablando sobre qué es un fondo monetario, cómo funciona, cómo invertir en ellos, ventajas y desventajas y pues este tipo de cosas? Así que, como siempre, podéis suscribiros a nuestra newsletter diaria gratuita, tenéis el link en la descripción, y también si os va la bolsa y queréis seguir nuestras ideas de inversión, podéis consultar todas nuestras rentabilidades pasadas en boringcapital.net. Y si os encajan, pues podéis haceros clientes. Que, por cierto, pequeño paréntesis, últimamente nos está fallando bastante el formulario para haceros clientes. Entonces, si mandáis la inscripción y veis que no recibís ningún correo nuestro, dadnos por saco en Instagram, porfa, en @arnau_invertirbolsa, o enviadnos un correo a clientes@boringcapital.net, porque pues en ocasiones, no sé por qué, falla. La verdad es que somos muy buenos ganando dinero en bolsa, pero en otras cosas como la informática vamos fatal. Entonces, ya me disculparéis, cierro paréntesis y vamos a hablar de los fondos monetarios. En primer lugar, un fondo monetario es un fondo de inversión. ¿Por qué digo esto? Que dirás, ostras, Arnau, es lógico, ¿no? Por el propio nombre. Bueno, pues porque al ser un producto financiero relacionado con la renta fija, ¿no? O con las rentabilidades conservadoras, pues muchas personas lo pueden incluso confundir con lo que es un depósito o lo que es una cuenta remunerada, que es un depósito a la vista. Y no, es un fondo de inversión que cotiza, digamos, en el mercado y que tú puedes comprar y vender participaciones. Es un fondo de inversión, para que nos entendamos. ¿Y qué es exactamente un fondo monetario aparte de un fondo de inversión? ¿En qué invierte un fondo monetario? Pues un fondo monetario invierte en activos altamente líquidos, normalmente de muy corto plazo, menos de 12 meses, incluso ahí yo he visto fondos monetarios que invierten en partes de activos con vencimiento a semanas o vencimiento incluso a días. Y en definitiva es un fondo que invierte en productos de renta fija, como por ejemplo deudas estatales, deudas privadas, este tipo de productos, pero con vencimiento a muy corto plazo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la ventaja principal de esto? La ventaja principal de esto es que tienes una liquidez muy grande. De hecho, los fondos monetarios puedes comprar y venderlos así. ¿Por qué? Porque una de sus virtudes es la liquidez. Al invertir en productos tan próximos a la liquidez, como, insisto, un pagaré bancario, yo qué sé, deuda pública a 3 meses o deuda privada a 3 meses o a un mes, efectivo, etcétera, lo que ocurre es que la liquidez es muy alta y puedes comprar y vender participaciones o disponer del dinero de forma instantánea, lo cual es una de las virtudes y es una de las cosas que más los inversores aprecian de los fondos monetarios. Pero ya sabemos en qué invierte en este tipo de productos, en activos de muy corto plazo, de renta fija. Entonces, ¿en qué se diferencia un fondo monetario de un fondo de renta fija normal? Bueno, pues que lo que hemos dicho, fondos monetarios son activos muy líquidos o muy próximos a la liquidez y de muy corto plazo. Y además en la misma divisa, porque si fuesen en divisas diferentes, ya estamos entrando en un fondo de renta fija. El fondo monetario es más a corto plazo. Vale, ¿y de qué dependen las rentabilidades de los fondos monetarios? Pues dependen de cómo estén los tipos de interés. El fondo monetario es, digamos, como una piscina de liquidez, para que me entendáis, que está comprando y vendiendo todo el tiempo activos a vencimiento muy corto, y el interés que
pagan por estos activos, pues obviamente está muy ligado al tipo de interés que esté en el momento. Hay fondos monetarios de México, hay fondos monetarios estadounidenses, hay fondos monetarios europeos y pues dependerá, por supuesto, del devenir de los tipos de interés en cada región. Ahora mismo, claro, los tipos de interés están al 4,5% en Europa, al 5,5% en Estados Unidos, si la Fed no sube los tipos hoy, que esperemos que no. Entonces lo que pasa es que los fondos monetarios pues dan rentabilidades bastante cercanas a ese tipo de interés. Por supuesto, aunque depende del fondo, no suelen dar exactamente la del tipo de interés, ¿vale? Si no sería un negociazo, pero sí que suelen dar pues rentabilidades cercanas. Por ejemplo, en Europa los he visto al 3%, incluso 3,5%, depende de cuál. Luego pues ya hay una gran gama entre el blanco y el negro, hay muchísimo gris, pero suelen dar ese tipo de rentabilidades. ¿Y por qué los fondos monetarios son tan desconocidos, no? Porque al final, Arnau, me estás diciendo que es un producto que tiene mucha liquidez, entonces yo puedo comprarlo hoy y si necesito el dinero mañana lo vendo y tengo el dinero de forma instantánea. Me estás diciendo que en periodos de alzas de subidas de tipos de interés funcionan relativamente bien, sí, bueno, teniendo que la rentabilidad será próxima a la de los tipos de interés y que en ocasiones, como me has dicho aquí, Arnau, joder, pagan más que una cuenta remunerada, por ejemplo, o pagan más que un depósito, porque al final yo he visto fondos monetarios en Europa. Ahora hablaremos de un ejemplo muy famoso que a algunos os sorprenderá porque seguramente lo conozcáis, pero no sabíais que es un fondo monetario. Dan rentabilidades cercanas entre el 3 y el 3,5%. Entonces, Arnau, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan impopular este producto financiero? Pues la verdad que es una pregunta muy buena. Yo creo que es impopular en España porque tampoco, como llevamos 20 años, 16 años con los tipos de interés prácticamente al cero, los bancos comerciales directamente han pasado de ofrecer este tipo de fondos monetarios. Además, tened en cuenta que este tipo de fondos monetarios normalmente tienen unas comisiones de gestión muy bajas. ¿Por qué? Porque al final no les requiere de una gestión activa como puede requerir uno de renta fija o uno de renta variable. Entonces al propio banco pues no le interesa ofrecer a sus clientes un fondo monetario que se va a comportar de forma esperable en colación a la inflación, que tienes disponibilidad inmediata y que además se van a poder llevar poca tajada a nivel de comisiones. Entonces yo creo que es un cúmulo de estas cosas, tipos bajos y que a los bancos no les ha interesado popularizar este tipo de productos financieros. En otras economías como Estados Unidos sí que son bastante populares e incluso pues familias domésticas, personas que pues no se dedican a las finanzas, invierten en este tipo de fondos monetarios, como se invierte aquí en planes de pensiones o en fondos de inversión de estos mixtos. Entonces, eso, los fondos monetarios, que es algo muy sencillo, simplemente un fondo de inversión que invierte en activos con vencimiento a corto plazo y con rentabilidades esperadas. Entonces, Arnau, ¿cómo invierto en un fondo monetario? Bien, pues te voy a explicar un ejemplo que, por cierto, este podcast no está patrocinado por nadie, es mi opinión, ¿vale? Punto, haced lo que queráis, pero la empresa Revolut, el banco Revolut, creo que todo el mundo lo ubica, es un neobanco y para los que no, os explico, es un neobanco que se ha puesto muy de moda porque al principio y sigue dando tarifas bastante bajas de cambio de divisas, entonces para la gente que quería viajar, etcétera, es un banco súper bueno y se han puesto las pilas aprovechando que han subido los tipos de interés, han dicho, oye, vamos a emplear esto para captar depósitos. Y han sacado lo que se llaman las cuentas, exactamente se llaman cuenta flexible, las cuentas flexibles. ¿Y qué es esto de la cuenta flexible? Pues lo de la cuenta flexible, amigos, es una especie de cuenta, lo han vendido como una cuenta remunerada que te paga en dólares un 4% de interés anual y en euros un 2,89% de interés anual, casi un 3%. Y lo pagan con interés, digamos, con devengos diarios, ¿vale? Esto significa que si tienes 10.000 euros, pues al 3% que te llevas en euros te dan 300 euros al año. Pero en vez de pagártelos al año o al mes, como pagan las cuentas remuneradas, te lo pagan al día. Entonces, en este caso estarías ganando con 10.000 euros 83 céntimos al día. Y te lo van ingresando todos los días. Bien, pues si miramos detenidamente este producto financiero, veremos que no es una cuenta remunerada como las que ofrecen los bancos, sino que es un fondo monetario. De hecho, concretamente, el de Revolut está gestionado por la empresa Fidelity, que es una de las empresas de los gestores de patrimonio más importantes de Estados Unidos. De hecho, te sale hasta el ISIN, que es el número identificador del fondo, que en este caso es IE000H9J0QX4, para quien quiera buscar ese fondo monetario exactamente. Y en dólares está pagando, pues lo que te he dicho, un 4% en dólares y en euros está pagando un 2,89%, casi un 3%. ¿Problema, entre comillas, de los fondos monetarios? Pues que como es un fondo de inversión y no es un depósito o un depósito a la vista, no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Ahora bien, esto no tiene por qué ser algo malo en sí. Es que al final, por definición, un fondo de inversión no puede estar cubierto por un fondo de garantía, ¿vale? Porque es un fondo de inversión. En este caso, el fondo de inversión está cubierto por los propios activos que tiene el fondo de inversión.
Entonces, para evaluar un fondo monetario o una cuenta como esta de Revolut, que en esencia invierte en un fondo monetario y se quedan una comisión, para mí baja, la verdad, lo que tenemos que mirar es quién gestiona ese fondo monetario y ver un poquito el historial que tiene esa empresa, ¿vale? Para evitar caer en estafas. Otros bancos como, creo que ahora Trade Republic, que es un neobroker que va a sacar una remuneración del 4%, ojo, anual, con devengos diarios también en su cuenta en euros, ¿vale? De esa liquidez que no vas a invertir. Trade Republic el 1 de octubre la saca. Tampoco, insisto, no está patrocinado este vídeo. Creo que va a ser un poco también un fondo monetario. No lo sé. Esto no lo tengo tan exacto como Revolut porque todavía no ha salido, pero seguramente sea un fondo monetario. Entonces, vemos que los fondos monetarios son, obviamente, estrategias buenas para diversificar nuestro dinero, sobre todo para aquellos que quieren o bien monetizar su liquidez. En el caso de Revolut está muy bien porque como es un fondo monetario, puedes disponer así del dinero. O sea, yo le doy ahora a retirar y pum, retiro el dinero más los intereses, que además como son pagos diarios, no pierdo nada, digamos, no dejo de ganar nada. Y pues lo paso a mi cuenta al segundo. Entonces es una herramienta muy muy buena, la verdad, para monetizar vuestra liquidez. También se pueden comprar, por supuesto, los fondos monetarios desde brokers normales, Interactive Brokers o tu propio banco que te suscriba alguno, pero bajo mi punto de vista creo que lo mejor es buscar este tipo de neobancos o empresas que están cogiendo el fondo monetario, adecuándolo como si fuese una cuenta de ahorro y así te olvidas de tener que estar pendiente del fondo, de tener que comprar, vender, etcétera, ¿vale? ¿Cómo tributan estos fondos, ¿vale? ¿Cómo se pagan impuestos? Pues se pagan impuestos exactamente igual que un fondo de inversión de renta variable o de renta fija. Es esperable, obviamente, que la volatilidad sea muchísimo menor que un fondo de renta variable y de renta fija, pero eso sí, cuidado, porque si vosotros compráis un fondo monetario, el que sea, incluso el de Revolut, y los tipos de interés empiezan a bajar, la rentabilidad bajará. Cuidado con eso. Entonces sería buen momento para vender. No es como, por ejemplo, un depósito que te garantizan una rentabilidad, por ejemplo, un 3% anual o a 2 años o sea lo que sea que estás comprando, sino que el fondo monetario, la rentabilidad, digamos que fluctúa en tiempo real en consonancia con los tipos de interés. Pero ahora mismo que creemos que los tipos de interés están en techo, ¿vale? Tanto en Europa como en Estados Unidos, creo que es el mejor momento para tener un fondo monetario para eso, para monetizar la liquidez mientras no estamos invirtiendo en bolsa o mientras pues estamos ahorrando, pues ahorrar un poquito más rápido, etcétera. Así que espero que te haya gustado el podcast. Te voy a dejar el enlace para hacerte cliente de Revolut, que es un enlace de afiliados. Creo que te dan 20 euros si lo haces a través de mi link. Bueno, si quieres hacerlo a través de internet, pues buscas Revolut y te sale, ¿vale? No hay ningún problema. Pero bueno, nada más, amigos. Es una herramienta más para invertir que creo que era bastante desconocida. Así que espero que te haya gustado el podcast de hoy. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo en Spotify con 5 estrellas, Apple Podcast 5 estrellas y donde sea que lo estés escuchando. Un abrazo y nos vemos mañana con el podcast hablando de la decisión de la Fed y la que liará Powell a las 8:30. Un abrazo, chicos. Adiós.